Hola, buenas noches con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos transmitiendo la clase de Historia Universal. Chicos, compartan la transmisión. Buenas noches con todos. Compartan la transmisión, chicos, en todos los grupos. Hay tres vistas. A las 8 en punto iniciamos este seminario de Historia Universal. Las super mega hiper fijas de Historia Universal para la vida real. Chicos, compartan la transmisión. El examen de la vida real ya se acerca. Es este 30 de abril y 1 de mayo. Compartan la transmisión, chicos. Tenemos también un super repaso vida real que te va a dar las fijas. Estamos iniciando este lunes, un super repaso vida real en la mañana y la tarde. Ah, tengo algo que hacer mañana, pero gracias. Sí, el pendiente es más de bares y Mira, barrio, pero estaría dispuesto a pedir. Pues
Hola chicos, les habla el profesor Oscar Lezama, profesor de trigonometría de la Academia Herón. Este ciclo los invitamos a pertenecer a la mejor academia en preparación para el Villarreal, UNA y San Marcos, aquí en la Cuna de Gigantes. Los esperamos chicos. ¿Qué tal, chicos? Todos los que están en el Facebook, compartan la transmisión. Estamos en 9 vistas. Tenemos que llegar a 20 vistas. Pero para eso, compartan la transmisión. Compartan la transmisión en todos los grupos, chicos. ¿Ah? En todos los grupos que tengamos, compartan. Ya estamos por iniciar estas super mega hiper fijas de historia universal a cargo del maestro Juan Hurtado. Así que chicos, compartan en todos los grupos para aumentar la cantidad de vistas. Y tenemos también nuestros ciclos anual, semestral, repaso Villarreal, y somos una academia que tenemos más de 50 cachimbos, ¿no? Y tenemos nuestro repaso que te va a dar las fijas, este repaso Villarreal te da las fijas, el semestral Callao también que tenemos que te da las fijas para que seas un futuro cachimbo del Callao. Chicos, compartan la transmisión para llegar a más personas y este seminario se difunda en todas las redes. Chicos, compartan. Listos, jóvenes, buenas noches.
jóvenes, buenas noches. Vamos a empezar entonces con nuestra clase, ¿no? En este momento, ya sabes muy bien, compartan en todo lo que se refiere en el Face, ¿no? Para que puedan ingresar la mayor cantidad de gente y así podamos tener un buen tipo de trabajo para que formes parte del curso de Historia Universal. ¿Quién te habla? El profe Juan Hurtado. No te olvides, la Academia Herón, donde a esta vez te toca a ti, ¿sí? Listo, vamos a empezar entonces, muchachos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. A ver, vamos a empezar. ¿Listo? Empezamos entonces en la primera parte. Y el tema que corresponde, vamos a darles algo muy importante. Estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial vamos a encontrar justamente parte muy esencial que se estaría denominando la Guerra Fría, 1945-1991, ¿sí? Hay que mencionar justamente qué cosa vendría a ser, ¿no? ¿Qué vendría a ser en esta parte la Guerra Fría? La Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, se dio la Segunda Guerra Mundial. Las dos primeras potencias que quedaron para ese entonces ganando esta Segunda Guerra, la Alianza de los Aliados, ¿no? Derrotaron al grupo del Eje, que vendría a haber sido, ¿no? Tokio, Berlín, Roma. Entonces, a partir de ahí, vamos a encontrar que Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron a enfrentarse en ese momento. La pugna justamente por la parte europea, que se estarían distinguiendo por dos ideologías diferentes, ¿no? En esta parte vamos a encontrar lo siguiente. ¿Qué cosa vendría a ser? Fue un estado de tensión permanentemente entre las superpotencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial,
Lo que acabamos de decir, Estados Unidos con una ideología capitalista y la Unión Soviética con el socialismo, ¿no? El capitalismo que quería pues ingresar al mundo europeo después de la guerra, aquellos que habían sido prácticamente asediados durante esa guerra y lamentablemente su economía tuvieron una gran crisis, desquebrajadamente en su totalidad. Y asimismo, la Unión Soviética tuvieron que desligarse de esa alianza porque ellos también querían formar parte de su propia ideología y convencer a los demás a formar parte dentro de este grupo. Todo este momento comenzó a irse justamente para formar dos oposiciones. Esas oposiciones vamos a encontrar que dicha tensión se observó en una constante competencia. En ella se buscó justamente demostrar cuál de los sistemas era el de mayor desarrollo a todo nivel. Si vemos hoy en día ese nivel socialista de igualdad de clases, de riquezas repartidas, de tierras que todos por igual, hacen que conlleven a una crisis extrema, ¿no? Algo así como una especie, para empezar, como un nacionalismo, la producción de un mismo país, el autoconsumo, pero no vendría algo nuevo. Lo que faltaría justamente la famosa tecnología, ¿no? Entonces, en esta parte, a ver qué me dicen por acá. ¿Sí? Claro, no es viable, absolutamente, ¿sí? Absolutamente. Vamos a ver por qué. Y vamos al final decir qué es lo que se produjo ante todo este enfrentamiento, ¿no? Algo que comenzaban a ser armamentos escondidos con ideologías que comenzaban a pugnarse entre países para que así tuviesen un mayor territorio, expansión ideológica y formar parte de ese tipo de pensamiento, ¿no? El capitalismo no, el capitalismo es un elemento que a través justamente de las necesidades de otros países que buscan revertir y transformar y cambiar, hacen productos de una mejor economía. Obviamente que ese capitalismo en su mayoría son elementos de una sociedad pudiente, ¿no? En este aspecto, como lo mencionan por aquí, dentro de lo que vendría a ser, buenas noches, no justificaría el ámbito social, ¿no? Imagínate pues que no solamente en ese entonces esos países como Bulgaria, Turquía, Checoslovaquia, Yugoslavia, que comenzaron a fortalecer justamente una división, pero en torno a lo que vendría a haber sucedido más adelante con la división de la religión y sus costumbres y sus tradiciones, creándose así países como Croacia, ¿no? Dentro de eso. A partir de ahí, vamos a encontrar justamente tales enfrentamientos se observaron a nivel ideológico, político, económico, tecnológico, industrial, artístico y hasta deportivo. ¿Por qué decimos que es netamente ideológico? El capitalismo y el socialismo. Ya lo habíamos mencionado, las dos partes. ¿Por qué la parte política? Una forma de gobierno para adquirir una especie de ideología compartida en la Unión Soviética. En cambio, en lo que vendría a ser el capitalismo, estaba prácticamente dentro de la clase social dividida y de los marginados que podrían acceder a esos puntos. Pero eso equivaldría que estaría la mano de obra competente para el tipo de trabajo con las necesidades que el capitalismo estaría observándose en ese momento. Si hablamos de la parte tecnológica, miren, imagínate, la tecnología no hubiese llegado hoy en día en muchos países, ¿no? Entonces, desde ahí, Rusia, aunque tú no lo quieras creer, ya pensaban en algo más, parte exterior de la Tierra. Ellos estaban convencidos que si ellos buscaban que Estados Unidos compartiera un capitalismo, ellos comenzaron a ver también fuera de las tierras, de los entornos que tenían, las fronteras, ¿no? La soberanía de los países, comenzar a indicar la parte exterior. Fue un punto muy principal para que Estados Unidos también conlleven
a una formación de lo que vendría a ser pues los viajes al exterior de la tierra. Cuando hablamos de la industria, justamente el capital muy importante, las necesidades del tipo de trabajo consistían justamente en la masa popular. Esa masa popular que estaría obteniendo un tipo de trabajo, ¿no? Y a la vez justamente un fruto llamado salario, que conllevaría también a que tuviesen mayor cantidad de trabajos, mano de obra. Y eso es el capitalismo. El socialismo hay una equidad, pero esa equidad no va a llegar al extremo como el capitalismo porque las necesidades que cada uno de ellos tendrían no serían como una igualdad, sino una dificultad, ¿no? En ese momento. Muy bien, hay otro punto por aquí. ¿Qué hubiera sido? Acá me hacen una pregunta. ¿Qué hubiera sido que hubieran hecho su guerra en el espacio? Si te has dado cuenta, también venían las famosas películas como Las Guerras de las Galaxias. Y mucho antes había una serie que estaba El viaje a las estrellas, si no me equivoco, con el señor Spock. Miren cómo los estadounidenses comenzaron a revertir justamente en aquella época, ¿no? Muy bien. Mira, muy bien, Pedro Santos, un saludo también, ¿no? Muy bueno. Aquí, lamentablemente, en la parte artística, en Sudamérica, prácticamente para tener o formar parte de ser un gran artista, tienes que tener gente conocida. En Europa y en Estados Unidos, prácticamente ahí sí valoran el arte, ¿no? Entonces ellos comenzaban a revertirse dentro de aquella época, la parte económica. De repente por ahí alguien dirá, profe, yo quiero ser cantante y quiero tener mi banda, quiero ser algo bueno. Y no es como hoy en día, que comúnmente tienes que tener un capital solvente para comenzar a tratar de qué. Punto número uno, tienes que pegar esa música, tienes que mandar y pagar a elementos de comunicación, radio, televisión, en fin, y demostrar verdaderamente que tu música es agradable y consistente, ¿no? A ver qué me mencionan por aquí. Ajá, aquí teníamos una crisis política, por supuesto, ¿no? En aquella época de 1945, en nuestra patria, en ese tiempo teníamos también una crisis política. Y acuérdate que en 1990, 1991, estaría gobernando ¿quién? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién sería el presidente del Perú en 1990? A ver, ahí está, mira, ve, pues en esa preguntita, claro, pues, ¿no? Y había pues el shock, ¿no? El que íbamos a pagar el 10% de nuestra deuda al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces era un ajuste que tendríamos que haber tenido económicamente, pero eso venía ya desde la época pues antigua de los demás presidentes, ¿no? Muy bien. Está escondido en Panamá, no quiere pagar sus deudas a impuestos. Algún día vendrá, dicen, ¿no? Algún día vendrá. No, eso dile tú a un aprista y ellos dicen, no, él ha fallecido, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces, la parte artística y hasta deportiva, ¿no? Porque en aquella época la Unión Soviética no estaba formando parte de lo que vendría a ser en una copa, ¿no? La Copa Mundial, las Olimpiadas, los habían dejado de un lado hacia otro, ¿no? Prácticamente en ese entonces, la cual hubiese sido grave, pues el grado de desarrollo de su tecnología bélica, lo más probable que hubiese sido un enfrentamiento, ¿no? Usando bombas atómicas con repercusiones desastrosas. Imagínate si en verdad estos hubiesen sido algo más grande, ¿no? Entonces, lamentablemente, las condiciones no se daban en ese entonces. Muy bien, entonces continuamos en esta parte y vamos con lo que vendría a ser las características. Entonces, una de las características principales, vamos a encontrar que se desarrolló
¿sí? Se desarrolló en un estado bipolaridad o bipolar, dos puntos opuestos con diferentes ideologías, el capitalismo y el socialismo, ¿no? A partir de ahí también podemos mencionar que se desarrollaron conflictos nacionales con el respaldo de las potencias. Se desarrollaron esos conflictos porque hay que mencionar que esos conflictos nacionales internos era gracias justamente producto a lo que se habían dado dentro de ese sistema, tanto socialista como capitalista. Muy bien, vamos al siguiente. Va a la formación de las alianzas militares. Esas alianzas militares, estábamos viendo justamente aquí que se estaban acudiendo a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Los países de Occidente, llegó a Estados Unidos a apoyar económicamente. ¿De qué manera ayudó económicamente? En dar una economía, dar tipos de trabajo, ayudar, por ejemplo, en la parte de salud, alimentos, hacer la reconstrucción de sus ciudades, simple y llanamente para captar a esa masa social para que tenga ese tipo de ideología capitalista. Al ver esto, la Unión Soviética no se quedó atrás. Entonces también comenzaron a formar parte, ¿no?, de lo que se refería dentro del ámbito, ¿no? Ese ámbito se daba justamente de esa manera, ¿no? Cada quien formaba, pues, en algunos aspectos. Muy bien. Dentro de esos aspectos viene la formación económica para influenciar el radio de su influencia. Es decir, comenzaron pues a ostentar en algún ámbito nacional, tanto en el occidente y tanto en el oriente, ¿no? Bueno, ok. Bueno, vamos a ir a retroceder, como me lo manifiestas, a ver un ratito. Ahí, ¿me dices por favor para cambiarlo? Ya, ok, listo. No tienes por qué. Vamos en el siguiente punto. Habíamos mencionado entonces la tercera característica y nos vamos a la cuarta, la formación económica para influenciar el radio de influencia, ¿no es cierto? Y el desarrollo de una carrera armamentista. Esa carrera armamentista prácticamente comenzarían a formar parte en aquella época tanto los rusos y los estadounidenses. Sin embargo, las consecuencias estarían dándose. Así es, este desarrollo de una carrera armamentista, ¿no? Vamos entonces a la siguiente, ¿no? A la siguiente parte, el origen de la Guerra Fría. El origen de la Guerra Fría se da justamente a través de la Conferencia de Yalta en 1945, con el espacio en que Estados Unidos y la Unión Soviética, aliados en ese entonces durante la guerra, rompieron relaciones cordiales, producto de la negativa parte de Estados Unidos en reconocer los gobiernos comunistas establecidos por la Unión Soviética en Europa del Este y exigir elecciones democráticas multipartidarias en dicha región. A Estados Unidos no le convenía eso. Producían cambios, transformaciones al capitalismo y ahogaban justamente sus ingresos económicos capitalistas. Es entonces que los rusos no deseaban y no querían dejar esa oportunidad que se había consumado después de la guerra. Es por eso que Rusia se le estaría desligando de esa alianza y enfrentándose ideológicamente a Estados Unidos. ¿Cuáles son esas etapas? ¿Cuáles son esas etapas de la Guerra Fría? Bueno, una de las primeras etapas lo vamos a encontrar justamente en 1945 a 1962, ¿sí? Ajá. Bien. A ver, vamos por partes y te voy mencionando por qué el símbolo
de un águila y un símbolo del oso. A ver, el águila es la representación del ave principal de los Estados Unidos, ¿no? Desde la formación de lo que vendría a ser la etapa de la independencia. Posterior a eso, justamente en la parte de los partidos políticos demócratas y republicanos, incitaron que dentro de la formación, así como nosotros tenemos nuestra ave principal y nuestra parte de flor nacional, ellos también ubicaron, pero lo principal, el águila donde volaban en alto y comenzaban a observar desde lo más alto y profundo de todas las zonas de la región de los Estados Unidos. Uno, por ende, fue de esa manera, ¿no? Y segundo, el oso. Tú sabes que el oso para los rusos es lo más representativo, ¿no? Porque ellos en ese tiempo formaban parte de una especie de la zona de las zonas frías y consumaron justamente en ese tiempo dentro de sus primeros pobladores, donde exigían que ese animal era muy representativo para los rusos. Por acá me mencionan también lo siguiente, ¿no? Estados Unidos era de Europa o España o le pertenecía a otro. Bueno, aquí principalmente no, ¿sí? Entonces, ¿qué estaría sucediendo en este momento? Bueno, en ese momento las condiciones se darían lo siguiente. Después de la guerra, Estados Unidos quiso apoyar a la zona de Occidente y Rusia en la zona de Oriente. No es que le pertenecían, querían que le pertenezcan ideológicamente en ese entonces, ¿no? Muy bien, pasamos aquí dentro de la Guerra Fría, lo que se estaría consumando justamente, ¿qué pasó acá? Ahora sí. Lo que se estaría dando en ese tiempo, ¿no? Había mucha influencia ideológica. No es que le pertenecía, te vuelvo a repetir, no le pertenecía, sino que ellos a través de la ideología y a través del capital querían ostentar justamente como especies de trabajo y sus ideologías imponiendo el comercio económico de los Estados Unidos en ese lugar, ¿no? Igual Rusia, ¿no? Para ese momento, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, ¿qué se estaría mencionando? Aquí vamos a encontrar que fue un periodo de alta tensión, ¿no? Ese periodo de alta tensión donde era muy posible el desarrollo de una guerra nuclear entre las superpotencias. Este proceso entró en un periodo de distensión o relajamiento. Esa parte de distensión o relajamiento con el retiro de Harry Truman, el presidente de los Estados Unidos, que después había sucedido, ¿no? Justamente a Franklin Delano Roosevelt, el que mandó las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, el Little Boy y el Fat Man, del gobierno estadounidense, y la muerte de Stalin en 1953. Todo se suponía que iba a acabar ahí, porque Stalin había muerto, Truman había dejado de lado las conversaciones justamente con el presidente ruso, pero estaríamos viendo otra especie de campañas, ¿no? Dentro de esas campañas también vamos a encontrar lo siguiente: la coexistencia pacífica, la segunda etapa de esta Guerra Fría, 1962-1991. Estados Unidos y la Unión Soviética, tras la crisis de los misiles en 1962, que los rusos apoyaron justamente a los cubanos, decidieron evitar cualquier posibilidad de guerra y por ello prefirieron dividirse el mundo en respectivas zonas de influencia, sin interferencia de la potencia opositora. Este proceso llegó a su fin con la desintegración de la Unión Soviética. Acordémonos un poquito que la URSS fue creada por Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, ¿no es cierto? Y posteriormente a la desintegración se llamó solamente
Rusia. Hoy en día se llama Federación Rusa, pero nosotros estamos acostumbrados a mencionarles simple y llanamente como Rusia, ¿no? La familia de Putin, ¿qué tiene que ver acá? Bueno, ese es otro punto, ¿no? Es otro punto que podría ser de un elemento también más adelante, ¿no? A ver, vamos por acá. Entonces, este proceso llegó a la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Otros mencionan que terminó en 1989 con la caída del muro de Berlín. Acuérdate que en aquella época en el muro de Berlín se habían dividido justamente lo que vendría a ser la Alemania, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver justamente cómo se iba dando estas distinciones dentro de la Guerra Fría de 1945 a 1962, ¿no? Sí, claro, a lo que tú me comentas acá, si Chernóbil dice que ayudó a que se disolviera la Unión Soviética, hasta cierto punto diríamos, porque fue un despegue total que no convino al mundo y la economía produjo un decaimiento, cosa que el socialismo para ese entonces había no producido, al contrario, había retrocedido la Unión Soviética en ese entonces, ¿no? Muy bien, exacto, ¿no? Justamente era la crisis económica que se dio en ese entonces, ¿no? El gasto excesivo. Muy bien, y vamos aquí en esta parte de los inicios de la guerra. Dentro de los inicios de la guerra vamos a encontrar justamente lo siguiente. Aquí vamos a encontrar a un personaje. Ese personaje, el ministro inglés, el más contraproducente, el que comenzó a conllevar a Inglaterra a una formación identificada con sus propias costumbres y tradiciones antiguas, ¿no? Acuérdate que este señor ponía mano fuerte, pero también a veces cometía pequeños errores que les costaría justamente la identificación de Inglaterra, ¿no? Para ese momento, vamos a decir que él también tenía muchos elementos, era muy audaz, muy inteligente, muy astuto y sabía conllevar con los demás presidentes o gobernantes en ese entonces cuando se daba la Guerra Fría, ¿no? Este personaje, claro, un presupuesto de una carrera espacial es algo increíble, ¿no? Pero bueno, imagínate cuánto es el gasto, pero también el producto de la exploración y la investigación. El ex primer ministro inglés Winston Churchill graficaba la realidad en Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial como un continente fragmentado en dos regiones evidentes, divididos por una cortina de hierro o telón de acero. Él decía lo siguiente: desde cierto punto de la guerra y las alianzas que se tenían en aquella época, se verá la oportunidad al final de la guerra que nos vamos a tener que ser convencidos que se van a dividir la gran Europa a través de diferentes tipos de ideología. O sea, él ya estaba anteponiendo lo que iba a acontecer más adelante, pero no estaba seguro, quizás porque los países que habían sido derrotados, los países que habían sucumbido dentro de la época de la guerra, no darían pie justamente a esto. Entonces a él lo tenían en ascuas, ¿no? No sabía si iba a suceder o no, pero de antemano él temía lo peor en ese entonces. Ese ministro ayudaba a Alemania hasta cierto punto. Sí, 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 ayudaba a Alemania hasta cierto punto. Pero y ya de eso sale el muro de Berlín, ¿no? También hasta cierto punto, no siempre fue contraproducente. En el oriente se encontraban los gobiernos ligados a la esfera socialista prosoviética en ese entonces, mientras que en Occidente la democracia capitalista aún se imponía, pero amenazaba los últimos movimientos y partidos comunistas existentes. ¿Esto qué significaría? ¿No? Estaría significando pues que la democracia estaba en peligro, que el capitalismo podía haber sido arrebatado justamente con este tipo del socialismo que se estaba imponiendo en ese momento. Todo conllevaba a una serie de expectativas, ¿no?
¿no? Entonces, bueno, para ese entonces, ustedes qué dirán, si nosotros el Perú éramos capitalistas o no, ¿no? En realidad, nosotros somos un país netamente democráticos y que venga el capitalismo hacia nuestro país, entonces es mucho mejor, si te fijas hoy en día, ¿no? Por eso existen empresas extranjeras con manos trabajadoras peruanas, ¿no? En ese sentido. Muy bien. Aquí justamente aparece la doctrina Truman, y la doctrina Truman de los Estados Unidos desplegó una serie de acciones políticas de asistencias económicas y hasta militar ante la amenaza de expansión comunista hacia diferentes países dentro de su órbita. Esto estaría significando también algo muy importante. La sociedad se dejaba de lado, se estaban militarizando, las cosas subían a cada cierto tiempo, habían escasez como siempre en el mundo europeo. Estados Unidos quería abastecerlas de ellas. Rusia no se quedaba atrás. Entonces había una especie de enfrentamiento económico para empezar. Pero esto llegaría más aún de alguna u otra manera, ¿no? ¿Tuvimos alguna intervención en la Guerra Fría? Bueno, la respuesta es no, no lo tuvimos, ¿no? Porque en realidad no estábamos de acuerdo, para empezar, con la forma de lo que había ocurrido en aquella época. Acuérdate que en el año 1945 y 1948, quien gobernaba en el Perú era José Luis Bustamante y Rivero. Y el 1 de noviembre de 1947, por decreto supremo, se impuso las 200 millas marítimas y se creó una empresa petrolera del Perú. Se comenzaron a construir, por ejemplo, centros de viviendas, las unidades vecinales. ¿Y sabes quién era ese arquitecto? Fernando Belaúnde Terry, la unidad vecinal de Mirones y la unidad vecinal número 3, que está entre la Avenida Colonial y lo que vendría a ser Universitaria, ¿no? Comparación durante lo que sucedía en aquella época y lo que estábamos viviendo en ese entonces, ¿no? Entonces, el Perú no se hacía, como se dice, ningún inconveniente o algún problema. Para esto también vamos a encontrar, ¿no? Aquí, el expansionismo soviético por Europa Oriental. No había logrado tomar el control de dos regiones estratégicas, con lo cual la Unión Soviética hubiese asegurado su dominio del Mar Negro y el acceso comercial a Oriente, países como Turquía y Grecia. Acuérdate, Estados Unidos impone justamente su capitalismo o la ayuda que se estaría dando para la formación de Turquía y Grecia, que después había sucumbido en aquel entonces. Acuérdate que Grecia, en la península de los Balcanes, desde la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, acuérdate bien, en la península de los Balcanes era punto esencial estratégico económico de Austria-Hungría. ¿Y quiénes los apoyaban? Los alemanes. Entonces Rusia, que estaba en sus inicios aliados dentro de esa alianza, la Triple Alianza, y después del eje que se va a retirar nuevamente hacia la zona de la Alianza y la Triple Entente, entonces finiquitaban. Rusia no escatimaba a salirse de esa alianza porque tenía un enfrentamiento con los alemanes y eso era lo que ellos no deseaban. Y por ende, durante las guerras mundiales, Rusia tuvo que ceder a través del Tratado de Brest-Litov las ciudades de Estonia, Lituania, Varsovia, Polonia y Estonia, ¿no? Y posteriormente en la Segunda Guerra Mundial también comenzó a instruir justamente que no los invadieran, pero lamentablemente las condiciones ya habían sucedido y los alemanes pues tuvieron que enfrentarse en ese momento, ¿no? La zona de Stalingrado, por ejemplo, que fue justamente una de las grandes batallas de los rusos que al final salieron gloriosos, ¿no? Para evitar la sovietización de estos países, el apoyo económico y militar fue esencial. Es por ello que Estados Unidos, al ver la imposibilidad inglesa de acabar con la presencia militar comunista en la región de Grecia, movilizó tropas y realineó a este país hacia el capitalismo. Tuvieron que ir sacándolos de poco en poco, ¿no? Pero siempre hay un pero. Los pobladores no sabían si ir por el lado de Estados Unidos o por el lado de los rusos.
Profe, ¿por qué? Si era tan simple y llanamente consistir en una, vamos a decir entre comillas, una formación de un capitalismo de estabilidad. En cambio, en el socialismo era penuria, sin trabajo, no tenías un sueldo que era bueno, en fin, no había el menospreciado del trabajo, ¿no? Que se daba en aquella época, para todos por igual. Entonces, no escatimabas a eso, ¿no? Sino que Estados Unidos era muy inteligente en ese aspecto y trataba de empujar más y más y más económicamente a estos países para que salgan y sobresalgan también de esa crisis económica que existía, ¿no? Dentro de Estados Unidos se generó una corriente de opinión conservadora que planteaba la infección comunista. Esa infección comunista se trataba justamente de algo muy importante, ¿no? Esa infección comunista conllevó a otros países, la guerra de Corea, la revolución cubana, ¿no? La guerra de Vietnam, y así, poco a poco, y los puntos que se daban en aquel entonces. Si ellos empezaron, ¿por qué los otros países, por qué no querían unificarse, por qué no querían dividirse, por qué no querían ser socialistas, por qué no querían ser capitalistas? Habían unas indiferencias totales. Ahí empezó todo el embrollo para que muchos países que estaban en ese entorno comenzaran pues a tener esa liberación. Acuérdate que posteriormente de esta Guerra Fría viene la descolonización, esa descolonización en Egipto, esa descolonización de Argelia, esa descolonización justamente en la zona de Camerún posteriormente, ¿no? Ante los franceses, pero seguían teniendo esas colonias, la zona de Vietnam, ¿no? La zona de Indochina, donde también los rusos y los estadounidenses comenzaron a llegar a ostentar esas tierras, justamente por el capitalismo y el socialismo. La ideología comenzaba a revertirse cada vez más en algunos puntos y sociedades de aquella época, ¿no? Muy bien, entonces vamos a la siguiente parte, donde esas infecciones comunistas en diferentes instituciones y sectores de la sociedad, el llamado marcartismo. El nombre se debe justamente al senador de los Estados Unidos, Joseph McCarthy, ¿no? En esa posición, las cosas comenzaron a ir cambiando. Se encargó de realizar una fuerte persecución a dirigentes sindicalistas, ¿no? Donde ostentaban justamente el poder. El capitalismo no le gusta que existan los sindicatos. Los sindicatos justamente velaban por los derechos del obrero, ¿no? Los intelectuales, que no les gustaba porque ellos iban de repente a ser los que imponían las nuevas ideologías, las ideas, a tratar de despertar a esa multitud que estaba apagada después de la guerra. Los artistas, ¿no? En forma de burlas, en forma de alguna actividad o de repente conductas que motivaban justamente a ir en contra de lo que vendrían a ser estos tipos de ideologías. Y obviamente otros elementos que también conllevaron, aparte de los medios de comunicación, que tuvieron opinión contraria, algo desfavorable del gobierno, acusándolos peyorativamente de comunistas, o sea, era ya un poco más fuerte, y hacerlos aparecer públicamente como personas que atentaban contra el estilo de vida de la población estadounidense. Esta cacería de brujas, que así se le denominó en aquella época, se estaría desplegando en 1950, en 1956, ¿no? No solo dio réditos o créditos políticos al autor de dicho proceso, sino también al propio gobierno, que obtuvo el respaldo poblacional para realizar justamente estas acciones políticas y armadas contra el comunismo en otros países, ¿no? Aquí justamente se da en un diario, ¿no? Donde se hablaba pues del plan, del trabajo, de la persecución de McCarthy, donde tenían que ir aniquilando a gente que no les convenía, ¿no? La cacería de brujas. A partir de ahí, la proclamación por parte de la ONU aparece justamente del Estado de Israel a través del mandato de partición de Palestina en 1947, iniciando el largo conflicto árabe-israelí. He ahí donde habían dos puntos principales:
La ONU, tú sabes muy bien, la Organización de las Naciones Unidas, dado el 10 de diciembre de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, donde su objetivo principal era la pacificación, la intervención en algunos conflictos y llegar a un acuerdo diplomático para el mundo. Pero ¿qué sucedió entre Israel y Palestina? Hubo un divisionismo. Consecuencia, muchos dicen que fue por parte de la religión. Ese es el punto de declive, pero lo real fue justamente la ideología que compartían en ese tiempo, o que eran netamente socialistas o eran netamente capitalistas. Estados Unidos se inmiscuye justamente dentro de este aspecto. Hoy en día, tú sabes muy bien, ¿no? Y si no has investigado, te invito a que leas e investigues más. Estados Unidos, hoy en día, el petróleo está bien solidificado en su país, traído desde los árabes por 20 años, ¿no? O sea, imagínate, profe, en esos desiertos existe, en esos lugares existen, pues sí, tenemos que tener en cuenta las condiciones básicas que se daban en Estados Unidos. Estados Unidos, ante los árabes, el mundo árabe, ¿no? Certificaban lo siguiente: tú me vendes petróleo por cada barril y yo te cedo el bienestar, tu soberanía, ¿no? Comparto lo que mayormente forma parte de la economía de exportación dentro de tus productos para que generen en todo el mundo. Y los árabes, pues tú sabes muy bien que en los puertos, cada uno de ellos es como si estuvieras en una gasolinera y los autos ahí, vienen los barcos de Estados Unidos, llenan justamente de petróleo y obviamente se lo llevan a su país, guardado por 20 años, ¿no? Nosotros tenemos de esa manera, no, con las justas tenemos algunas cositas por ahí. Muy bien, ahí tenemos justamente la representación de los tres más grandes personajes dentro del mundo para ese entonces, durante esa Guerra Fría que se estaba dando momentáneamente entre un lazo de equidad. Winston Churchill, el presidente Truman y Joseph Stalin, ¿no? El problema alemán de 1947 y 1949, en la conferencia de Potsdam en 1945, había establecido justamente la división de Alemania entre las potencias aliadas. Entonces, vencedoras de la Segunda Guerra Mundial y Francia, pero de la misma manera se decidió realizar la fragmentación de la capital de Berlín, ubicada dentro del territorio perteneciente a la Unión Soviética. Hasta ese momento, los inconvenientes no eran mayores, pues todos los estados estaban de acuerdo en fragmentar totalmente el país y de esta manera asegurar el pago de la deuda de guerra impuesta justamente a los germanos. Entonces había también algo contraproducente, ¿no? Pero vamos a ver también aquí que el problema que se hizo latente cuando Inglaterra decidió conceder sus derechos territoriales sobre Alemania, ¿no? Ahí está justamente lo que me mencionaba, si Winston Churchill apoyaba hasta cierto punto a los alemanes, ahí está, ¿no? Él no quería tener más intervención militar, ¿no? Enfrentamientos, sino apoyar, cosa que así se ganaba no un enemigo, sino alguien que lo protegiera del otro mundo, de los rusos. Y quién no, los alemanes que formarían parte en ese tiempo. Pero este hecho, que inicialmente fue un repudio por Francia y que luego aceptó y respaldó cediendo su parte a una alianza mayor de la que nacerá en 1949 la República Federal Alemana, que se llamaría la RAFA con su capital Bonn, ¿no? En esta parte. Y vamos en este escenario, justamente aquí, la crisis de Berlín de 1948, como respuesta a las medidas de los países occidentales. La Unión Soviética optó justamente por bloquear el acceso directo de estos a la región de Berlín, y los Estados Unidos tomó como medida la formación de un puente aéreo, enviar aviones estadounidenses a la región, ¿no? Ese era el puente aéreo, porque no podían pasar por tierra,
Entonces podían ver emboscadas, enfrentamientos. Entonces desde los aviones comenzaban a ir lanzando hasta cierto punto de distancia, de altura, justamente los elementos que requerían para a este pueblo, ¿no? Que sirva para el abastecimiento de recursos a la zona de influencia occidental de aquella región. Finalmente, en 1949, la zona de influencia soviética se proclamó como la República Democrática Alemana, la Reda. Mira, la primera es la Rafa y la segunda es la Reda, con su capital Berlín, ¿no? Principalmente. Listo. Y vamos justamente a esa consolidación de los bloques, comenzaron justamente a dividirse, ¿no? Viene la división de Europa, la política de los bloques, ¿no? Esa política de los bloques que comúnmente se incitaba en aquella época, después de la Guerra Fría, tanto los rusos y los estadounidenses eran sin duda los poderosos y los líderes permanentemente, cuanto más aliados tuviesen, entonces mayor sería su fuerza. Pero ambas potencias firmaron un acuerdo que muchos de ellos eran más generosos, más diplomáticos, vamos a decirlo así, hasta cierto punto, pero no llegaron con la finalidad de consolidar una hegemonía en la mayor cantidad de territorios posibles, ¿no? En ese entonces se estarían dando los bloques, el bloque occidental y el bloque oriental. En el bloque occidental tenemos justamente el Plan Marshall en 1948, ¿no? En 1948, a ver, vamos a ver por aquí. Vamos por acá. A ver. Vamos por acá. A ver. Ajá. Vamos a mutearle. Ahí está. Ahora sí. Ya está. Muy bien. Entonces, vamos por aquí. Y esa consolidación de los bloques, el bloque occidental, el Plan Marshall, ¿no? En 1948 y la OTAN, ¿no? Alianza del Atlántico Norte en 1949 y el Pacto de Río de Janeiro en 1947. La OTAN en 1954, el Sudeste Asiático CENTO en 1955 y el Pacto de Bagdad. La pregunta era, ¿qué cosas significaban todos estos acontecimientos, pactos que se daban entre estos países, justamente para justificar las alianzas que se estarían dando con los Estados Unidos? El objetivo, detener el avance comunista, y había que estabilizar las economías europeas e instalar las bases militares y controlar las rutas marítimas, es decir, las alianzas de los países para finiquitar el enfrentamiento posible que podría existir con los rusos. Y el bloque oriental surge la Comecon o CAME, Consejo de Ayuda Mutua Económica, en 1949 y el Pacto de Varsovia en 1955, ¿no? A ver. Vamos acá al siguiente. En el bloque occidental tenemos la siguiente característica, ¿no? Principalmente políticas, la parte crítica y la parte netamente económica, ¿no? La parte netamente económica que se daban en ese momento. Ahora bien, las políticas, impulsar el sistema democrático a través de una soberanía popular por medio de elecciones libres, separación del poder político, reconocimiento de libertades y derechos a la ciudadanía y el pluralismo político que existía en ese momento. La crítica es que Estados Unidos toleró prácticamente dictaduras y las fomentó ocasionalmente en América Latina, ¿no? Asia, África, como medio de frenar el comunismo. Ellos tenían que ostentar, o sea, ellos iban a los países, por ejemplo, como Chile, Argentina, ¿no? Tratar de impulsar una dictadura, ¿no? Que coloquen justamente gobiernos militarizados
cosa que así un poco que conllevaba a retroceder los rusos, ¿no? Los rusos temían eso, ¿no? Una dictadura, entonces no les convenía formar parte dentro de ese ámbito con esos países. En la parte económica, el sistema capitalista estaba basado en el reconocimiento de la propiedad privada y un mercado libre con intervencionismo estatal. En el bloque oriental o comunista estaba dado a través de países Europa Oriental justamente liberados del dominio alemán por ejército de la Unión Soviética. Tenemos, por ejemplo, Bulgaria, ¿no? Bulgaria, Albania, Yugoslavia, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Rumania. Ese es el oriente. Si hablamos desde la zona occidental, estaría justamente Noruega, Bélgica, la misma Francia, ¿no? Justamente Portugal, España no. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán. Porque para empezar, España durante la Segunda Guerra Mundial fue un país neutral. ¿Y en qué perjudicó entonces con Portugal? ¿Por qué lo ayudaron? Porque ellos sí comenzaron a que algunos de sus puertos llegaran ahí los ingleses o los estadounidenses y que también habían sido blanco cuando los alemanes querían justamente realizar el bloqueo a Inglaterra, ¿no? A través de los aviones. Entonces les perjudicó una serie de maltrato territorial dentro de ese punto, ¿no? Aquí la presencia del ejército soviético establecido democracias populares o dictaduras del partidos netamente comunistas para ese entonces, ¿no? A ver, vamos a regresar, como me comentan, me avisas, por favor, a ver por aquí. Ahí está, ¿sí? ¿Me dices para cambiarlo? Ok. Ahí está entonces. Muy bien. Ok. Listo. Continuamos. Entonces, se habían dado dentro de este elemento, ¿no? La parte económica, el bloque de las dictaduras que se reunían. ¿Y qué fue el Plan Marshall? Ahí lo tenemos, ¿no? ¿Qué fue el Plan Marshall? Es un programa de recuperación europea. Se denominó European Recovery Program o ERP, que fue impulsado por Estados Unidos al finalizar la Segunda Guerra Mundial y fue diseñado justamente para la reconstrucción de los países devastados. A su vez, contrarrestar un posible avance del comunismo. Este proyecto lleva el nombre del secretario de Estado, justamente de los United States, como dicen, el señor George Marshall, y fue diseñada principalmente por el Departamento de Estado, en especial por William Clayton y George Kennan, ¿no? Dentro de ese aspecto, ¿no? Tratar de, en lo posible, de contrarrestar el comunismo a través, justamente, impulsando la ayuda que se le daba a estos países que formaron parte de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí está entonces. Y fundamentalmente, por el otro lado, la Unión Soviética en enero de 1949, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania crearon el Consejo de Ayuda Mutua Económica, ¿no? Este Comecon, justamente el CAME, que es en español, y el Comecon en inglés, el objetivo era coordinar el desarrollo económico de los países miembros pertenecientes al bloque comunista, conocido también como el Plan Molotov, ¿no? Entonces, el Plan Marshall surge en los Estados Unidos para tratar justamente el avance del comunismo a través de la ayuda económica a los países del occidente. Entonces viene la Comecon o el Plan Molotov, ¿no? De este personaje que se estaría dando a entender lo mismo, ayuda mutua económica y que avance el socialismo, pero justamente con la parte económica y la ideología socialista, ¿no? Entonces había como una especie de pugna todavía en ese sector, ¿no? Acuérdate justamente pues que el Plan Marshall
esa ayuda económica llegó a aproximadamente a 13 millones de dólares, ¿no? Préstamo que lo hacía Estados Unidos al mundo occidental con el objetivo de recuperar justamente la industria europea, ¿no? La industria europea, y también promover la reconstrucción del mercado europeo y así asegurar justamente el mercado de los que recepcionaban justamente en ese entonces. Pero al mismo tiempo decían que no querían cometer el mismo error que sucedió justamente en 1929. Me estoy refiriendo a la caída de bolsa de valores o el crack de 1929, ¿no? Los países más beneficiados fueron justamente Inglaterra, Francia, Italia, Alemania Occidental. Y aquí justamente posteriormente se envió ayuda a Japón. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver Japón con el Occidente? Bueno, Japón fue devastado, tú lo sabes muy bien. Entonces se dio el plan DOSH, ¿no? El plan DOSH, donde Estados Unidos también implantó justamente esa parte donde tenían que hacer la ayuda a este país. El Pacto del Atlántico justamente nació en el año 1949 como una alianza militar de Estados Unidos y los países de Europa. Pero también, como hemos visto ahí, el Pacto de Río de Janeiro en 1947, ¿no? Con los países de Latinoamérica. Posteriormente también viene el bloque oriental del Plan Molotov que acabamos de ver justamente en 1947, que planteaba constantemente la estrategia que partía justamente la ayuda mutua económica a estos países del Oriente, ¿no? Teníamos también Albania, la República de Rumania, Alemania, la Democrática, Mongolia y Cuba, ¿no? Posteriormente, facilitar la ayuda financiera y la tecnología, pero comúnmente no estaban asediados como los capitalistas, como los estadounidenses, que conllevaron a formar parte un ámbito netamente esencial. Y por último, vemos el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia era el pacto de amistad, de colaboración y de ayuda mutua, ¿no? Tratado por la Unión Soviética y sus satélites europeos, firmando el 14 de mayo de 1955, conformado por el llamado Bloque del Este para defenderse de estos países comunistas, es decir, contraparte de la OTAN, ¿no? La Organización del Tratado Atlántico del Norte. Y su misión principal, ¿cuál fue? La defensa mutua contra cualquier ataque a uno de los miembros y la consulta sobre los asuntos internacionales que afectan la seguridad y la defensa del grupo de las naciones que lo conforman. Algo también esencial en ese momento, podemos mencionar justamente que los países que se habían suscrito ante este Pacto de Varsovia estarían dándose como Albania, Bulgaria, Polonia, Rumania, la misma Rusia al mando, que formarían parte. Albania, que fue el primero en retirarse del pacto. La pregunta fue, ¿por qué se retiró? Justamente porque en realidad, punto número uno, no concebía el tipo de ideología. Se dieron cuenta a través de la economía que se dieron, pero tenían que estar al lado de los rusos. Entonces ellos pensaron que podían ser sus colonias, entonces se negaron en su totalidad. Posteriormente vienen los organismos del Comité Consultivo, entonces las cosas no iban tan bien en Rusia. Tuvieron que ir dejando y también tratando, así como Estados Unidos impuso las dictaduras en los países militares, dictaduras en Argentina, en Chile, ¿no? En la zona centroamericana, igual los rusos trataron de escatimar o tratar de indagar que los países comenzaran a ir dejando de lado, pero eso sí fue verdad porque estos países no querían negociar a cambio de una economía por una ideología, ¿no? Y estaban convencidos que iban a ser justamente colonias. Para esto, solo realizaron una acción militar conjunta y para frenar las acciones justamente en ese tiempo vienen las partes multipartidistas, ¿no? Por ejemplo, lo que se daba a Checoslovaquia, que se daba justamente como la primavera de Praga. Esto sucedió en 1968.
Lamentablemente se disolvió en 1991 el Pacto de Varsovia conjuntamente con la desintegración de la Unión Soviética y hoy varios de sus miembros integran justamente la OTAN. A partir de ahí surge lo que vendría a ser la OTAN, ¿no? Entonces se van distribuyendo los países y van comenzando a ser generalizados uno tras otro, dividiéndose de alguna manera tal que ellos comenzarían pues a formar parte del ámbito nacional, vamos a decirlo así, ¿no? Pero vamos a tomar un poquito de agua, ¿sí? Para de... Entonces, a partir de ahí, estarían formando otros elementos puntuales. ¿Cuáles serían esos otros elementos puntuales? ¿No? La descolonización. Gandhi prácticamente a través de sus pensamientos ideológicos pacifistas tenían que dejar por sí solo que los ingleses dejaran sus tierras, ¿no? Y a partir de la absolución sin armas, sin enfrentamientos ni golpes, los ingleses tuvieron que dejar por sí solos a la India, ¿no? Posteriormente, dentro de aquella época que lo estaría reemplazando al sucesor de Gandhi, sería justamente Nehru. Y Nehru comenzó a cambiar, instituyó una nueva formación económica para ese entonces dentro de la India. Aparecen otros elementos, por ejemplo, en Egipto, ¿no? En Egipto vamos a tener el personaje más activo del gobierno, sería Gamal Abdel Nasser, donde él generó un conflicto con Israel e Inglaterra, más o menos justamente por el canal de Suez, en 1956. Y tenemos también la zona de Argelia, ¿no? Argelia, principal colonia, población de Francia. Tenemos justamente con su líder, Ahmed Ben Bella, con el Frente de Liberación Nacional, más conocido como FLN. Y posteriormente Indochina. Ahí vamos a encontrar justamente en China, la zona norte, la parte socialista, en la zona sur el capitalismo y nuevamente se estarían enfrentando pues el mundo en el cual se estaría dando Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Fue la primera guerra que los estadounidenses estarían perdiendo en ese entonces, ¿no? A partir de ese momento se estaría dando también la organización de los países, la conferencia de Bandung, que sucedió en Indonesia en abril de 1955. Ahí todos los países participantes de esta reunión comenzarían a formar parte de un movimiento no alineado o movimiento de tercera vía. En algunos casos, en esa conferencia de Belgrado, que sucedió en la zona de Yugoslavia en septiembre de 1961, el apoyo de los países para su descolonización, ¿no? Como consecuencia de estos elementos, eran considerados cada uno de ellos parte de África, por ejemplo, países como Argelia, ¿no? Egipto, ¿no? Fueron conllevados principalmente a nuevos cambios y unas nuevas reestructuraciones, ¿no? Entonces ya habíamos hablado acerca de eso, el conflicto árabe-israelí, ¿no? El conflicto árabe-israelí y posteriormente tendríamos el punto de la Revolución China, un personaje que prácticamente ostentó por el cambio y la educación firmemente, que conllevó a que China fuese más grande, la rectitud, la moral principalmente. Su nombre verdadero es Mao Zedong, ¿no? Pero a él lo llamaron Mao Zedong, ¿no? Cambio radical socialista.
Estados Unidos prácticamente tuvo un poco de temor después de la pérdida que había sufrido en la zona de Vietnam, y viene la Revolución China en ese momento, que también ostentaría una parte de la región de la zona de Asia para cambiar los nuevos estilos de vida, ¿no? Muy bien, entonces vámonos a esta parte de aquí y nos vamos a la separatita. A ver, vamos con la separatita. Ahí está. ¿Sí? Vamos a colocarlo un poquito más para que lo puedan visualizar. ¿Sí? Para que lo puedan visualizar. ¿Sí? ¿Lo observan? Ahí está. Oh. A ver, a ver, a ver. Vamos con la pregunta número 1. A ver, vamos con la pregunta número 1. Vamos por acá. ¿Sí? Vamos por acá. Dice, una de las manifestaciones más relevantes de la Guerra Fría fue la creación de alianzas militares y conquistas competitiva del espacio, la deceleración de la carrera armamentista, la atención de problemas internacionales por la vía diplomática a través de la cooperación del Estado, la lucha contra el nazismo o la unificación de Alemania. Obviamente que vamos a tener aquí, vamos a colocarle la respuesta por este lado. A ver, vamos por acá. Y vendría a ser la clave A. Ahí está, ¿no? La parte del espacio también, la parte competitiva que en aquella época pues también se estaba dando, ¿no? Ahí está. Muy bien. Vamos con la siguiente. Pregunta número 2. Fría, que surgió entre Estados Unidos y la Unión Soviética a raíz de la Segunda Guerra Mundial, llegó a su término con la Guerra de Vietnam, la Guerra del Golfo Pérsico, la creación de la OTAN, la perestroika, el Pacto de Varsovia. Entonces, aquí en la pregunta número 2, ¿qué dicen ustedes? ¿Dónde llegó el término? La perestroika. Claro, ¿no? La perestroika. ¿Quién fue el personaje que comenzó a formar parte de la perestroika? ¿Quién fue? A ver, me dicen por acá. Mikhail Gorbachev, ¿sí? Mikhail Gorbachev. Pregunta número 3. La razón principal por la que Estados Unidos inició la guerra de Vietnam fue comprobar su poderío militar, unificar a Vietnam, evitar el avance del comunismo, incrementar su poderío económico, brindar ayuda a Ho Chi Minh. En esta pregunta, entonces, nosotros decimos que era evitar el avance del comunismo, ¿no? Eso lo habíamos mencionado. La llamada crisis de los misiles de octubre de 1962, en plena Guerra Fría, agudizó el enfrentamiento entre Vietnam y Corea, Egipto e Israel, Estados Unidos y la Unión Soviética, Estados Unidos y China, Occidente y el Medio Oriente. Obviamente, Estados Unidos y la Unión Soviética, pues, ¿no? Ahí está. Pasamos a la pregunta 5. El líder del Partido Comunista Chino, que a la muerte de Mao Zedong en 1976 disolvió las comunas populares e impulsó las reformas económicas que condujeron a la modernización de su país, fue. Entonces, aquí, claro, me estás mencionando que en la pregunta número 5, Deng Xiaoping,
¿no? Ahí está, Deng Xiaoping. Muy bien, vamos a la pregunta número 6. La Guerra Fría se inició con la expansión del socialismo en el tercer mundo, con el surgimiento de la Unión Soviética, con la Revolución Cubana, después de la Primera Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí, ¿cuál vendría a ser? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí está. Pregunta número 7. En la pregunta número 7 vamos a tener aquí la existencia de la crisis global de la Unión Soviética que la llevó a su disolución. Se evidenció a través de la lucha de Chechenia por su independencia, la independencia de Lituania en 1990, de la invasión soviética a Afganistán, del intento de golpe de Estado contra Yeltsin, del programa de reforma de Gorbachev. Obviamente que en esta pregunta número 7 fue justamente el programa de las reformas de Gorbachev, ¿no? Así es Abril, ¿no? Así es, muy bien, perfecto, ¿ya? Bien, Brigitte Campos, Coveñas, perfecto, igual. Cuando Francia en 1958 estaba a borde de la guerra civil, ¿cuál fue el personaje que instauró la Quinta República? Daladier, d'Estaing, Mitterrand, el francés, Charles de Gaulle o Pierre Mendès France. ¿Quién fue? ¿Cuál fue el personaje que instauró la Quinta República? Si estamos hablando de 1958, entonces en Francia vendría a ser justamente aquí Charles de Gaulle. Ahí está, ¿sí? Ahí está. Muy bien, perfecto, Aries Abril. La desintegración de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría significa fundamentalmente para el mundo el dominio hegemónico de los Estados Unidos, el predominio industrial del Japón, la consolidación de la comunidad europea, el agravamiento de la crisis en Cuba o la reunificación alemana. Entonces, acá tú me estás mandando justamente el dominio, ajá, muy bien, Aries, el dominio hegemónico de los Estados Unidos, ¿no? Así es, perfecto. Tracy, Joaquín, Claudia, ¿no? Muy bien. 10. El colapso de los regímenes socialistas de Europa del Este trajo como consecuencia la recomposición y hegemonía de la ideología marxista, el ascenso de los países del sudeste asiático y Japón, el apogeo de las políticas de la Glasnost y la perestroika, el fin de la Guerra Fría y el triunfo del orden neoliberal o la penetración del capital norteamericano en el mercado chino. Entonces, aquí me estás diciendo que la 10 es... Ajá, muy bien, perfecto, perfecto, muy bien en ambos lados. Entonces decimos que el fin de la Guerra Fría y el triunfo del orden neoliberal. Pasamos a la pregunta número 11. La intervención de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam fue motivada por la defensa de su predominio en el sudeste asiático, la abundancia de recursos naturales en ese país, la defensa de colonos norteamericanos en la región, la ayuda que pidieron los miembros del Vietcong, ¿no? El uno fue Vietcong y el Viet Minh, ¿no? Agresión que sufrió una de sus bases militares. En la pregunta número 11, entonces decimos que en la intervención de los Estados Unidos de la guerra de Vietnam fue motivada por la defensa de su predominio del sudeste asiático. Así es, muy bien. Pregunta número 12. ¿Sí? En la pregunta número 12 menciona, la guerra de independencia de Vietnam tiene una especial significación en la historia universal reciente porque Estados Unidos buscó el predominio estratégico en este país. Vietnam fue dividido en la Conferencia de Ginebra. Francia fue derrotado por Ho Chi Minh en Dien Bien Phu, o Estados Unidos fue derrotado en Vietnam. La intervención militar de Estados Unidos indignó al mundo.
Entonces, aquí en la pregunta número 12 estamos hablando justamente, así es, muy bien, perfecto. También Oscar también. Y en la número 12 no vemos que Aries Abril no ha contestado. Muy bien, en la pregunta número 12, entonces tenemos aquí la clave que vendría a ser Estados Unidos fue derrotado en Vietnam. Una de las razones de la crisis del régimen soviético a fines del siglo XX fue la impopularidad del Partido Comunista, los elevados impuestos de la clase obrera, los excesivos gastos militares, la crisis de su economía o la corrupción de Mikhail Gorbachev. Lo que quería Mikhail Gorbachev no era la corrupción, él quería cambiar todo el estilo de Rusia, porque lo estaba llevando a una crisis total. Entonces, él quería no tanto una democracia, sino que interviniera un capitalismo. Por eso es el que se reúne por primera vez con Ronald Reagan, ¿no? En ese tiempo. Y así justamente se estaría reuniendo con presidentes de los Estados Unidos cada cierto tiempo para tratar de mejorar la situación económica a cambio de una ayuda mutua, cooperativa, ¿no? De ese entonces. Así es. Pregunta número 13, ¿no? En la pregunta número 13, entonces decimos aquí que eran los excesivos gastos, ¿no? Gastos militares, ¿no? Que habíamos también mencionado en un cierto punto. El proceso de reunificación alemana encuentra su explicación principal en el éxito del liberalismo capitalista, el fracaso del socialismo real, el fracaso de la socialdemocracia, el éxito de la socialdemocracia o el triunfo del capitalismo neoliberal. Entonces, ajá, muy bien. A ver, profesor. Claro, el fracaso del socialismo real, ¿no? Algunos le dicen la caída del socialismo real, ¿no? Entonces, eso va poco a poco mermando la crisis en Rusia y va mejorando en otras condiciones. ¿Cómo se denominó el organismo integrado por militares en todas las fuerzas revolucionarias en Cuba? El Frente Democrático Popular, el Frente de Liberación Nacional, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el Frente Obrero Nacional Único, el Ejército de Liberación Nacional. En la pregunta número 15, entonces, podemos mencionar que es el... Vamos, Aries. Se quedó Aries. Vamos por acá. A ver, ¿cuál vendría a ser? A ver, vamos en el chat. Muy bien, Joaquín. Bien, no. Las incógnitas no lo coloques. Di la clave. Te equivocas, colocamos las respuestas y se aprende. Porque si tienes esa duda, siempre te vas a quedar con esa duda. ¿Sí? Igual Aries, siempre tienes que colocar la clave o la respuesta, nunca pongan con incógnita, siempre entonces se genera una duda, ¿sí? Entonces en la... Frente de Liberación Nacional y Ejército de Liberación Nacional. Frente de Liberación Nacional, ¿y cuál? Ejército de Liberación Nacional. Ah, ya, ok, el Frente del Ejército, bueno, ahí ejército no va, nunca va, siempre hay un frente. Entonces, la clave está muy bien, la pregunta número 15, ¿no? Entonces, Frente de Liberación Nacional. Muy bien. Vamos a la pregunta 16. En la pregunta número 16 vamos a tener también un punto importante. Dice, la Guerra Fría, que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental dirigido por Estados Unidos y el bloque oriental liderado por la Unión Soviética, se desarrolló por la división de Alemania y construcción, ¿qué dice acá? Del muro de Berlín, para evitar que los comunistas tomaran el poder de Europa, para la puesta en marcha del plan Marshall en Europa, por temor de Occidente a la expansión del comunismo o por el triunfo de la Revolución China.
Entonces, por aquí en el chat me dices Juan Cayo. Me está diciendo cuál es la clave. A ver, a ver, a ver. Ah, la D. La D, ¿no? Muy bien. Y Aries Abril, entonces me está diciendo que vendría a ser justamente también. Perfecto, muy bien los dos. Por temor de Occidente a la expansión del comunismo. Prácticamente, si te das cuenta, siempre hay un enfrentamiento, un muro que llegan a colocar justamente para que los comunistas, o perdón, los socialistas no lleguen a ir avanzando cada vez más, ¿no? Quieren retenerlos, quieren dejarlos que no avancen, porque sería algo estrepitoso que una sociedad o países comiencen a tener ese tipo de estilos. Entonces podrían llegar a una pobreza. Parece que los rusos no han entendido, no han escatimado lo que sucedió en la época cuando posteriormente viene Gorbachev y lo cambian. Y eso que Gorbachev lo ajusticiaron, lo metieron a la cárcel, ¿no? Pero después, ya muchos años después, él sale, ¿no? En Berlín fue al revés. Ah, por supuesto. Pregunta 17. A ver, un ratito, vamos a tomar la última bocanada de agua. Bien, vamos a la 17. El bloque económico a Cuba se origina para oponerse al movimiento 26 de julio como respuesta contra el movimiento nacional castrista por la consigna de la huelga general por la pérdida de influencia de los Estados Unidos en Cuba contra el dictador Fulgencio Batista. A ver, ¿qué me dices? Ajá. ¿Alguien aquí en el chat? Entonces, en la pregunta 17, como respuesta contra el movimiento nacional castrista. Ahí está. ¿No? Acuérdate que Fidel Castro y el Che Guevara, ¿no? Eran muy unidos, ¿ah? Bastó solamente que el Che Guevara tuviese una idea diferente y querer él controlar al ejército que estaba comandando justamente el señor Fidel Castro, a través de ese frente revolucionario, ¿no? El FLN, entonces no tuvo más remedio que mandar a matarlo a su gran amigo. El Carlos Guevara fue médico, ¿no? Fue doctor. Pregunta 18. Acuerdo firmado para contrarrestar a la OTAN. Tratado de Roma, Plan Marshall, Comunidad Europea, Pacto de Varsovia o el Pacto Tripartito. Pacto de Varsovia. Claro, ahí entonces tenemos, ¿cuál vendría a ser? El acuerdo firmado para contrarrestar la OTAN, el Pacto de Varsovia. ¿No? Ahí está. Ahí está. Penúltima pregunta. La Revolución Cultural China fue un movimiento ideológico político creado para recuperar tradiciones ancestrales, occidentalizar el país, convertir a China en potencia nuclear, impedir la restauración del capitalismo, hacer de China una potencia mundial. Pregunta 19, ¿no? Que nos menciona entonces. ¿Cuál vendría a ser la clave? A ver, ¿qué me dicen? ¿Occidentalizar el país? Ajá. No. No. Siempre estamos hablando de esos dos elementos ideológicos. Y China tenía uno de ellos opuestos al del occidente, ¿no? Entonces, la respuesta vendría a ser impedir la restauración del capitalismo. Ahí está, pregunta 19. Vamos a la última pregunta. El Pacto de Varsovia fue
formado en 1951 por los países comunistas con el fin de contrarrestar la Comunidad Económica Europea, el Pacto de Bruselas, el Tratado de Versalles, el Pacto de Manila o el Pacto del Atlántico. Entonces aquí tú en el chat me estás colocando, ajá, muy bien, perfecto. Juan Cuquilpoma, Aries, muy bien. La respuesta, ¿cuál vendría a ser? El Pacto del Atlántico. El Pacto del Atlántico, ¿no? Ahí está, muy bien. Listo, muchachos, ¿no? Ha sido un gusto tenerlos, ¿no? Ya será entonces una nueva oportunidad para hablar de la historia universal, ¿no? De repente nos faltó algo más que quizás podamos colocarlo en adelante. Y tenemos mucho por hablar de la historia universal. Bien, conmigo será ya hasta la próxima. Cuídense y nos estamos viendo. Academia Herón, siempre a la vanguardia contigo. No te olvides. Nos vemos, cuídate. Chao. Gracias, profesor.